stop them from going to the rest of the world. What was that all about, Jim? Just to help us out on this, to follow up on Jordan's question, you praised China in the past, so what's changed? When you tweeted, China's been working very hard to contain the coronavirus. The U.S. greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. What has changed between then, when you were saying those things about China, and now? Well, what's changed is the following. We did a trade deal and everybody was very happy. There's nobody ever been tough on China like I've been tough on China. I got elected, at least partially, because of borders and military and different things. But one of the things I'd say is how China and other countries are ripping us off. So recently we signed a trade deal with China a number of months ago. China's buying billions of dollars worth of our product, our farm product and other product, manufacturing product, and it's been a great deal. But then we noticed a virus, and it's not acceptable what happened. It came out of China, and it's not acceptable what happened. And now what we're doing, Jim, is we're finding out how it came out. Different forms. You know, you've heard all different things. You've heard 3 or 4 different concepts as to how it came out. We should have the answer to that in the not-too-distant future, and that will determine a lot how I feel about China. But when I was, of course, I was very rough with China. I mean, Biden, as an example, the previous administration, they let China rip off this country like nobody's ever ripped off this country. Now, what I did is I took that, Jim, I took that and I made it into a great deal for our country. But after that, all of a sudden we heard there's a virus and a virus is coming in. That changes my mind very greatly. That's a whole different thing. So you can have good trade deals. That was earlier on, the trade deal. I made the trade deal earlier on. And it's a great deal. We're taking in billions and billions of dollars of money in different forms, including the fact that we have a 25% tariff on $250 billion. It's a tremendous amount of money. Some of that money I've given to the farmers because they were targeted by China. We're looking at exactly where it came from, who it came from, how it happened, separately and also scientifically. So we're going to be able to find it. And my question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves because they're like the public relations agency for China. And this country pays them almost $500 million a year. And China pays them $38 million a year. And whether it's a lot or more, doesn't matter. It's still, they shouldn't be making excuses when people make horrible mistakes, especially mistakes that are causing hundreds of thousands of people around the world to die. I think the World Health Organization should be ashamed of themselves. Es extremadamente improbable que el coronavirus escapase de un laboratorio. Todo sigue apuntando a un origen natural y lo del laboratorio no es una hipótesis en la que vamos a trabajar en el futuro, ha afirmado el jefe de la misión internacional de la OMS, el suizo Peter Ben Barek. Para estos científicos, la hipótesis más probable es que el coronavirus se transmitiese de un animal a otro más cercano a los humanos, por ejemplo, uno doméstico, pero han afirmado que a día de hoy no se sabe qué especie inicial pudo contagiarlo. De hecho, el doctor Liang Wannian ha destacado que no hay evidencias claras de que pudiesen mutar de un pangolín o de un murciélago de Hubei. Respecto al mercado de mariscos, pudo ser un lugar importante para la propagación del virus, pero no el del origen, porque de los primeros casos que se detectaron, algunos no habían estado en el mercado. Desde China, además, se insiste en que antes de diciembre de 2019 no había indicios de COVID y han sugerido que quizá sí estaba ya en otros países, como lo demuestra, ha dicho Liang Wannian, restos del virus en los paquetes de congelados importados. Y que desde la OMS se recomienda también investigarlo porque no se descarta que este coronavirus pueda mantenerse y viajar largas distancias en una cadena de frío. De todas formas, en Estados Unidos, mientras tanto, denuncian que 4 senadores vendieron millones de dólares en acciones días antes que los mercados se derrumbaran por el efecto coronavirus.
Richard Burr, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Kelly Loeffler, miembro del Comité de Salud, James Inhofe y Dianne Feinstein, se deshicieron de los títulos después de una sesión con funcionarios sobre la amenaza del brote. Los registros del Senado muestran que Burr y su esposa vendieron entre $600,000 y $1,7 millones en más de 30 transacciones separadas entre fines de enero y mediados de febrero de este año, mientras el senador recibía informes clasificados sobre coronavirus como presidente del Comité de Inteligencia del Senado. Varias de las acciones eran de compañías del sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia. Las ventas fueron reportadas por primera vez por ProPublica y The Center for Responsive Politics. Loeffler y su esposo, quien es el presidente de la Bolsa de Nueva York, vendieron al menos $355,000 en acciones entre el 24 y el 31 de enero de 2020, según los registros del Senado. Después de la sesión informativa sobre coronavirus organizada por los comités de salud y relaciones exteriores del Senado con funcionarios de la administración, incluido el director de los Centros de Control de Enfermedades y Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, informó The Daily Beast. Loeffler y su esposo también adquirieron acciones por un valor de entre $10,000 y $250,000 en Citrix, una compañía de tecnología que ofrece software de teletrabajo y que ha visto un aumento de su cotización tras la explosión de la pandemia. También una senadora demócrata vendió acciones antes de que la magnitud de la crisis se hiciera evidente para el público en general. Dianne Feinstein, una de las demócratas del Senado con mayor antigüedad, vendió al menos $500,000 en acciones de Allogene Therapeutics, una compañía biotecnológica de California, el 31 de enero y al menos $1 millón en acciones de Allogene el 18 de febrero. Según los registros del Senado, como vemos, republicanos y demócratas asumieron igual comportamiento ante la coyuntura económica. De la Casa Blanca, esto poco les importa, y con los datos que ellos mismos manejan, especulan con Wall Street de manera perversa con los números de la inflación para llenarse sus bolsillos. Esta historia comenzó el pasado 13 de diciembre, fecha en la cual el Departamento de Trabajo publica en su sitio web los datos de inflación mensual, siendo esta cifra un indicador económico importante sobre la situación de la economía estadounidense. Sin embargo, desde Bloomberg reportan que antes de publicarse esta noticia de manera oficial a las 8:30 de la mañana del 13 de diciembre de 2022, desde un minuto antes de publicarse los datos ante el público general, hubo una extraña subida en los bonos estadounidenses y en el índice del S&P 500. Esto indica que claramente los datos inflacionarios del mes de noviembre fueron filtrados a los lobos de Wall Street, quienes aprovecharon estos datos optimistas por tratarse de los datos inflacionarios más bajos en todo el año 2022, con un total de 7,1% de inflación, 2 dígitos por debajo del pico del año 2022, que estuvo alrededor del 9%. Aunque este movimiento de los bonos y los principales índices en Wall Street se realizó con tan solo minutos de diferencia, un movimiento tan brusco como se vio en la mañana del 13 de diciembre de 2022 pudo haber hecho amasar fortunas a los especuladores que tuvieron los datos filtrados desde la Casa Blanca. Cuando la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca fue preguntada sobre esta cuestión de un posible filtramiento de información gubernamental a los lobos de Wall Street, la funcionaria respondió que no hay chances de que alguien al interior de la Casa Blanca haya filtrado estos datos de la inflación del mes de noviembre antes de la publicación de las 8:30 del Departamento del Trabajo. Con mucho cinismo, Karine Jean-Pierre, la funcionaria encargada de manejar las comunicaciones de la Casa Blanca en la administración Biden, dijo que la prensa estaba haciendo mucho alboroto y, según ella, este movimiento en los bonos del Tesoro y en los principales índices de la bolsa eran movimientos menores del mercado. Así se demuestra que en los Estados Unidos efectivamente existe una corporatocracia corrupta. Muy buenas, es uno de los datos clave que se está viendo esta mañana. ¿Qué sucede de verdad con el dato de inflación? ¿Por qué el ciudadano de a pie tiene una perspectiva, una sensación diferente con lo que está sucediendo con la inflación que lo que le están repercutiendo en los últimos datos de inflación? Fíjense. La primera percepción es que la inflación acumulada durante el año por parte del ciudadano está lejísimos, completamente, pero lejísimos
del dato que se está dando por parte de los estamentos oficiales. ¿Por qué? Estados Unidos, la comisión que investiga el asalto al Capitolio ocurrido en enero del año 2021 ha acusado a Donald Trump de 4 delitos, entre ellos el de incitación a la insurrección, y ha pedido que se impute el expresidente. En su informe final presentado en la noche del jueves, el comité bipartidista concluye que Trump conspiró para anular las elecciones de 2020. El texto pide al Departamento de Justicia imputar al expresidente por 4 presuntos delitos: incitación a la insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, intento de fraude a Estados Unidos y conspiración para presentar falsos testimonios electorales al Congreso de los archivos nacionales estadounidenses. De toda esa información que va a tener que hacerse pública, ¿qué podría resultar lo más comprometedor para el candidato Trump? Quizá la parte más importante fue ya dada a conocer por los propios demócratas en la Cámara Baja, asegurando que el Servicio Nacional de Impuestos evitó hacer auditorías de Trump durante sus 2 primeros años en el cargo como presidente. Esto habla de distintas irregularidades al interior de esta agencia y seguramente habrá investigaciones para rendir cuentas sobre por qué esto no ocurrió. Y sin embargo, las apuestas aquí entre los expertos en Washington sobre qué podría ser algún motivo de mayor preocupación para Trump es quizá el caso del mal manejo de documentos clasificados por los que lo investiga el Departamento de Justicia y por el que ha nombrado un fiscal especial, Jack Smith, que está trabajando justamente para averiguar por qué Trump decidió llevarse a su residencia en Mar-a-Lago una serie de documentos de alta clasificación. Este quizá es el proceso por el que, de acuerdo con los expertos, Trump sí pudiera ser imputado judicialmente. José Díaz, a ver qué Pruebas pasa con evidenciables muestran a Hunter desarrollando actividades ilícitas e inmorales de manera visible. Una vez más, puede abrirse el expediente de la investigación realizada durante la campaña presidencial tras estas novedades. Pero, ¿qué hizo Hunter Biden? En una rueda de prensa con la supuesta vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha recibido una contundente pregunta por parte de un reportero sobre los negocios de su jefe en el extranjero, tras los recientes audios revelados que lo comprueban, y ésta se negó a contestar. El Comité Nacional Republicano reveló un correo de voz descubierto hace pocos días, que fue encontrado en el portátil de Hunter, en donde se escucha la voz de Biden preocupado por lo que un periódico iba a publicar. Escuchemos exactamente qué fue lo que dijo. Hey, pals, Dad, it's 8:15 on Wednesday night. If you get a chance, give me a call. Nothing urgent. Just want to talk to you. I thought the article, at least the thing online, it's going to be printed tomorrow in the Times, was good. I think it's clear. And anyway, if you get a chance, give me a call. Como pudieron escuchar en el audio, Biden se refería a un artículo que iba a ser publicado pronto, y estaba preocupado por lo que se iba a revelar. Por eso llamó a Hunter para reunirse con él lo más pronto posible. La presidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, es encarcelada por sospecha de corrupción. La eurodiputada griega, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo y otras 3 personas fueron acusadas y detenidas este domingo en Bélgica como parte de una investigación sobre corrupción relacionadas con Qatar. La Fiscalía belga no facilitó nombres al anunciar la prisión preventiva de 4 de las 6 personas detenidas en las últimas 48 horas, pero los detenidos son acusados por un juez de instrucción de Bruselas de participar en una organización criminal, blanqueo de capitales y de corrupción. Eva Kaili, diputada y ex presentadora de televisión, no pudo beneficiarse de la inmunidad parlamentaria porque fue detenida infraganti. Una fuente confirmó además que llevaba bolsas de billetes con dinero en efectivo el viernes por la noche cuando fue arrestada. Además, existe la sospecha de haber pagado sustanciales sumas de dinero o regalos significativos a terceros dentro del Parlamento Europeo para influir en las decisiones. El escándalo estalló en medio de las celebraciones del Mundial de Qatar, país que lucha por desmentir las acusaciones de irrespeto a los derechos humanos de los miles de migrantes que trabajaron en la construcción de las infraestructuras de la competición. Kaili viajó a Qatar a principios de noviembre, donde elogió junto al ministro del Trabajo las reformas del Emirato en el sector.